Hola chicos, estamos hoy en nuestra segunda sesión de Capital Humano 1, en el cual abarcaremos lo que es la tercera unidad y la cuarta unidad. La tercera unidad se llama procesos de dotación. ¿De qué consta esta unidad? Consta de los procesos de reclutamiento de personal, selección de personal, contratación e inducción. ¿Ok? Iniciamos. Pues el reclutamiento, como definición es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos potenciales, calificados y capaces de ocupar el cargo dentro de la organización. El reclutamiento es cuando nosotros invitamos, tenemos la necesidad de atraer personas que sean posibles trabajadores nuestros. Es un proceso muy importante. Aquí qué tipos de reclutamientos tenemos, ¿no? El reclutamiento interno, que es de los mejores tipos de reclutamiento que podemos tener, que es el que se lleva a cabo dentro de la propia empresa. Aquí en el reclutamiento interno es cuando hay una vacante en un puesto que puede ser de una mejor categoría, en el cual se puede promover a una persona de nuestro trabajo. Ahí cuando puedes ascender a esa partecita le llamamos nosotros reclutamiento interno. O sea, a lo mejor veo a un empleado del área de producción, de categoría de obrero, y bastante ágil y ciertas cualidades que nosotros ya conocemos por la labor que desempeña en la empresa. Y existe una vacante, por ejemplo, en el departamento de calidad, cubre el perfil, es calificado, nos conoce y tomamos a ese compañero para ese puesto. A eso nosotros le llamamos reclutamiento interno. El reclutamiento externo, pues mira hacia afuera de la empresa, cuando ya no tengo nadie que pueda cubrir ese puesto dentro de la empresa y queda vacante ese puesto, entonces, o no tiene la actualización, o es un puesto nuevo, o no tengo ninguna persona competente, entonces tengo que buscar afuera de la empresa. A eso le llamamos nosotros reclutamiento externo. Mira hacia afuera de la empresa, se dirige a fuentes externas, entre las que podemos mencionar, por ejemplo, tenemos la bolsa de trabajo de universidades, del tecnológico, por eso hay un seguimiento de egresados en nuestro proceso educativo. Hay bolsas de trabajo que se ocupan de eso, de recabar información, y ahí podemos nosotros analizar los puestos ya estudiados y elegir. O simple y sencillamente cuando van personas a la empresa a dejar su currículum vitae o su solicitud de empleo, y nosotros hacemos un banco de datos y ahí podemos analizar el personal que tenemos y podemos traerlo a nuestra reclutación de la vacante existente que tenemos, ¿no? Medios más usuales de reclutamiento. Pues está algo que se usa mucho en las empresas que tienen sindicatos, es la requisición al sindicato. Normalmente los sindicatos tienen un banco de datos y ciertas políticas. Hay empresas que tienen políticas que si entran hijos o parientes de trabajadores, o que si no, pero que tiene que aceptarlo el sindicato como tal. Entonces hay un banco de datos que tiene el sindicato de gente que está esperando entrar a la empresa. Puede tomarse de ahí una serie de solicitudes o currículum que llenen las características y elegir en base a eso. Otra, la solicitud oral o escrita hecha por trabajadores o personal de fuera de que quieren eso. Otro medio que es muy usado, el periódico, o sea, que publiquemos en un periódico. Ahora, por ejemplo, con las redes sociales y todo, publicamos empresa, Bimbo solicita ingeniero industrial para mantenimiento de la planta, ¿no? Y ya pones los requisitos. La radio, la televisión, folletos, boletines. Otra muy usada es la recomendación interna con otro compañero de trabajo que dices, oye, ¿no conoces un ingeniero mecánico que me pueda ayudar? Esas también son medios, a lo mejor no formales de reclutamiento, pero son medios de reclutamiento. ¿Okay? Entre las fuentes de reclutamiento de personas tenemos colaboradores dentro de la empresa, como lo mencionaba, aquel colaborador
que le pregunto, oye, ¿no me recomiendas a alguien para el área del comedor? ¿O no me recomiendas a un asistente que sepa usar el Office? Todo. Archivos de postulantes, el banco de datos que podemos entrar en recursos humanos o relaciones industriales, según cómo se llama el departamento en la empresa. Y ahí tenemos una serie de bancos, ¿no? Que tenemos. Es muy importante tenerla ordenada por perfiles para posibles puestos que podamos tener y sea no como un resumidero de que llega gente y entrega la solicitud del currículo y nomás lo vamos a guardando en el cajón de está abajo del archivero, no, sino así con serios perfiles, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, administradores, contadores, para que cuando necesitemos un perfil poder ver rápidamente los candidatos. Escuelas e institutos superiores o universidades, las bolsas de trabajo, recomendaciones de colaboradores, oficinas de colocación, mercado laboral u otras empresas especializadas que nos pueden dar esa fuente de reclutamiento de personas. Políticas de reclutamiento. Aquí las políticas de reclutamiento son guías y normas que establecen la empresa. Hay empresas, por ejemplo, como los bancos, en lo que existe una política de reclutamiento en que no van a trabajar familiares por el manejo de dinero, por seguridad, por todo. Entonces, en ese caso, esa es una política establecida en la empresa. Hay otras políticas, por ejemplo, como Telmex, en el cual te dicen vamos a hacer un examen, pero tienen como primer lugar a familiares de trabajadores de Telmex. Esas son políticas de reclutamiento, ¿no? Otra política de reclutamiento puede ser, pues es que tiene que tener cartilla militar. Y esa es una política de reclutamiento. O por ejemplo, de las políticas o requisitos de que ya ahorita van a pasar de modas o van a ser ilegales, como por ejemplo, que no esté tatuado. O sea, sabes que ahí existía una política de reclutamiento, ¿no? O la edad, simple y sencillamente, de 18 a 45. Y entonces ahí existe una política de reclutamiento. Ahora con lo que es la ley de equidad, pues ya ese tipo de políticas de reclutamiento ya quedan fuera de la ley, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Las vacantes serán ocupadas prioritariamente con el personal de la empresa, promoviendo su línea de carrera. Esta política a mí me gusta mucho porque ofrece a la empresa el crecimiento profesional y laboral y también monetario del empleado, ¿no? Ya estás adentro, pues primero crece y ya pues el que entra pues va a entrar a un nivel más alto y tendrá que hacer sus méritos para crecer dentro de la empresa. Otro ejemplo de política tenemos reclutamiento de postulantes. Para la selección se llevará a cabo mediante convocatoria de concurso interno o externo, lo que se trató de hacer con el modelo anterior educativo, que sabes que para que ingrese al sector de profesores tiene que hacer un examen y pasarlo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de política de reclutamiento. Todos los postulantes serán sometidos necesariamente y obligatoriamente a un proceso de selección técnica cuando se hacen los exámenes psicométricos y los exámenes de conocimientos y de competencia de que sí saben. Por ejemplo, nosotros en el tecnológico, para ser docente, se tiene que hacer un examen de oposición y existen por lo menos 3 personas en el jurado para calificar a esa persona, para ver si es competente para dar clases o no. Y políticas, por ejemplo, de la empresa, de colocar personal competente en todos sus niveles jerárquicos de la empresa. Esos son unos ejemplos de políticas de reclutamiento. Por ejemplo, el perfil ocupacional del puesto vacante constituye la base técnica sobre cuál se desarrollará la selección. Ya te dice qué funciones tiene. Por ejemplo, si vamos a contratar un contador, pues qué funciones va a tener ese contador y que tiene que ser competente en ese tipo, ¿no? Estos son, por ejemplo, algunos ejemplos de políticas de reclutamiento a los que cotidianamente participan las empresas. Pueden ser diferentes según el contexto y sus reglas de cada empresa, ¿no? Siempre y cuando no afectemos ninguna ley, podemos implementar cualquier política de reclutamiento. Determinación de perfiles ocupacionales. En la unidad pasada hablamos mucho acerca del
del perfil del puesto, ¿no? Entonces nosotros el reclutamiento lo vamos a hacer en base al perfil y análisis de puesto que tenga la empresa. Recordemos que no vamos a buscar un puesto para la persona, sino una persona para el puesto. Entonces, el perfil ocupacional consiste en la descripción de las características generales del puesto vacante, tales como la identificación, relaciones de autoridad y dependencia, la función básica o principal, así como la determinación de las características personales que deberá exigirse a quien lo desempeñe. Y las fases de reclutamiento son: la primera, requisición de los colaboradores. Nosotros, como el Departamento de Recursos Humanos o encargados de recursos humanos o del capital humano, vamos a iniciar el reclutamiento cuando exista una vacante. ¿Ok? Existe una vacante, quiere decir que existe una requisición de algún otro departamento que tengamos, y en ese momento iniciamos, puede ser con nuestro banco de datos, con el sindicato o según nuestro procedimiento que tengamos en la selección del personal, el reclutamiento de personal. ¿Qué deporte ve? Determinación de perfiles ocupacionales. Ya que me hice la requisición, bueno, ¿qué puestos se necesitan? No, pues que si el cajero. No, pues que si el intendente. Que si superintendente. Que si de mantenimiento. Ya vamos a checar el perfil ocupacional. Consiste en la descripción del puesto vacante y checamos cuáles son los requisitos que se necesitan. Ahí ya nos va a decir, por ejemplo, necesito carrera trunca o carrera terminada, o necesito maestría, necesito que sea técnico en una maquinaria o técnico en electrónica. Ya me va a decir las competencias que debo de revisar en las solicitudes de empleo que tenga o en los currículos que trae o los candidatos posibles que tenga que cumplan el perfil ocupacional para que pase a la siguiente fase. Inventario de recursos humanos. De aquí empiezo a analizar mi inventario. A lo mejor pregunto a mis colaboradores, reviso mi banco de datos, reviso la cobertura. El inventario de recursos humanos constituye una base general manual o mecanizada que concentra todos los datos e información sobre colaboradores, a partir del cual será posible determinar potencial humano con la cuenta con que cuenta la empresa, ubicado y clasificado en los elementos más idóneos con los que podrá disponer para la cobertura de vacantes. Aquí es el reclutamiento interno. Voy a revisar todo el personal que tengo, a ver si ahí existe alguien que cubre las características del perfil ocupacional y cubrir con eso y así poder hacer crecer a esa persona dentro de la empresa, que exista un mejor ambiente de trabajo, una motivación para otros compañeros de seguir echando ganas y crecer, o si tengo yo que ir a buscar a otra parte, si acaso no tengo en este inventario. Muchas de las empresas ese es el talón de Aquiles que tienen, que no tiene bien estructurado y organizado administrativamente su inventario de recursos humanos. Por eso es muy importante lo que es la descripción de puesto, análisis de puesto y lo que es el archivo de la plantilla personal o los expedientes de personal. Y ya que tengamos todo esto, y digamos, bueno, de este vamos a seleccionar, a reclutar. Tengo 10 candidatos que son magníficos para el puesto. Pasamos al siguiente proceso que se llama selección de personal. ¿Cómo se define la selección de personal? La selección de personal se define como el procedimiento para encontrar y definir el hombre que cubre el puesto adecuado. En esta parte es donde nosotros, de esos 10 candidatos o 20 candidatos o 5 candidatos que tenemos que cubren todo ese perfil, es cuando vamos a seleccionar al que le convenga más a la empresa. ¿Sí? Cuestionamientos para la eficiente selección de personal. ¿Qué nivel va a desempeñar? Si es ejecutivo, empleado, obrero, por ejemplo. ¿Qué requisitos exige cada puesto a desempeñar? Si necesita licenciatura trunca, X años de experiencia, disponibilidad de viajar, disponibilidad de horario, en fin, ¿no? Posibilidades de desarrollo y promoción puede ofrecerle a los candidatos. ¿Cuáles son las políticas y limitantes contractuales?
cuáles son las posibilidades de sueldo y prestaciones de organización en relación al mercado de trabajo, zona, plaza, ramo. ¿Hay suficientes candidatos o va a limitarse a colocar el mejor en lo posible? Y si está seleccionando a los más aptos o descartando a los menos útiles. O se busca al mejor individuo o la homogenización de un grupo de trabajo. Y ahí podemos tener serios X cuestionamientos que vamos a definir para nosotros contratar a ese elemento, ¿no? Los principios de la selección de personal, primeramente es la colocación, orientación y lo que es la ética profesional. Y los elementos de la selección de técnica, pues tenemos la vacante, análisis y evaluación del puesto y el inventario nosotros de recursos humanos, como lo comentábamos en el proceso de reclutamiento. Técnicas e instrumentos más usuales, pues primeramente la entrevista, ¿no? La entrevista ahí tú puedes ver su comunicación no verbal, preguntas claves que te digan a ti qué es lo que esperan de la empresa, por qué está ahí, por qué dejó el empleo pasado, qué expectativas tiene del puesto, qué tanto puede crecer. En una entrevista nos podemos dar cuenta de las intenciones de un candidato. Por ejemplo, si la intención es estar un mes por mientras, si me voy a ir o voy a juntar un dinero en un año y de ahí me voy a ir a cambiarme de ciudad de radicación o me voy a cambiar de empresas o todo. Si vemos ese tipo de síntomas, pues no nos conviene contratarlo, dependiendo del puesto, ¿no? Pero si vemos que a lo mejor es una persona que trae metas de crecimiento, que quiere un desarrollo profesional o algo, y si el puesto lo amerita, también se lo podemos otorgar, ¿no? Depende mucho de las características del puesto y las metas del puesto. Mientras menos rotación de personal tenga la empresa, es más sano y es mejor para la empresa porque así no pierde tanto tiempo en estar capacitando a una persona para determinada tarea. Entonces la entrevista, la selección de personas es muy importante para eso, para que sean personas permanentes y evitemos que aumente la rotación de personal. Tenemos baterías pruebas psicológicas para ver qué tan violento es o qué tan ecuánime es. O por ejemplo, si estamos nosotros teniendo un puesto de atención al cliente, cómo puede ser mesurado y tratar siempre bien al cliente aunque el cliente esté molesto. Pruebas prácticas de desempeño y pruebas de dominio de contenido. Tanto las prácticas de desempeño como dominio de contenido es, ¿sabes hacer para lo que te voy a contratar? Entonces, ahí esa es una parte muy importante. Por ejemplo, en el caso comentó de nosotros los docentes, ¿sabes pedagogía? O aparte de pedagogía, ¿sabes del tema? Entonces, esas son las pruebas de desempeño y de contenido. Lo mismo, por ejemplo, si vamos a contratar a un mecánico diésel, sabes de mecánico diésel, tienes práctica en mecánico diésel, sabes de manejo de personal, sabes de trabajo en equipo. Esos son los desempeños y contenidos que tenemos que tener. Entonces, esos instrumentos son muy importantes. Siempre recomiendo que en una selección de personal, por lo menos utilices dos técnicas de medición. No te quedas solo, ay, la entrevista me cayó muy bien y ya. Porque a lo mejor es muy bueno para contestar la entrevista, pero en el dominio de contenido pues no sabe nada. O en el dominio de desempeño de algo práctico no sabe nada. Entonces aquí es muy importante utilizar por lo menos dos, ¿no? Y como vimos la clase pasada, tenemos la parte de la entrevista. Aquí tenemos ¿qué necesitamos para hacer una entrevista para seleccionar a un personal? Pues necesitamos mínimamente la solicitud de empleo. Mejor si tenemos lo que es solicitud de empleo y si tenemos el currículum vitae. Podemos poner X reglamentos para entrevista. Por ejemplo, si es un nivel jerárquico, a lo mejor podemos pedir un título de la carrera. Podemos pedir examen, ¿cómo se llama? De salud, certificado de salud de que está sano. Bueno, podemos pedir una serie de elementos para entrevistar, ¿no? O por ejemplo, en el sector gobierno se utiliza pedir a los caballeros el servicio militar, por ejemplo, ¿no? Es como que un requisito. Entonces, de ahí
ya pues nosotros tenemos más elementos para una entrevista, pero mínimamente solicitud de empleo o currículum vitae. Obviamente vas a pedir la identificación oficial, acta de nacimiento, número de seguridad social, todo. Puedes ir teniendo ya un expediente listo para si él queda, pues pasemos sin ningún problema a lo que es la parte de la contratación, ¿no? Entonces, la solicitud de empleo es una herramienta que servirá de base para todos los demás procesos, ya que estos datos son de fuente, información comparable entre diferentes candidatos. Aquí, chicos, vamos a tener nuestra primera actividad y van ustedes a elaborar una solicitud de empleo, y la vamos a subir a nuestra plataforma Edmodo, ¿no? Y tenemos lo que es el currículum vitae. Al igual que la solicitud, es un papel de fuente de información, el cual el candidato puede utilizar expresando cada uno de sus logros y experiencias laborales. La solicitud, la diferencia que hay entre la solicitud es un poquito más limitada, ¿no? Te pide te pide la información como tu escolaridad y tus últimos 3 trabajos, algo así. Y el currículum vitae puede ser mucho más extenso porque tú puedes dar, ¿sabes qué? Tu proyecto de vida, a dónde, qué es lo que, en qué tipo de empresa quieres trabajar, si quieres una empresa para crecer, tus logros que has tenido, tu capacitación que has tenido, tus diplomas que han tenido y hacer pues toda una radiografía de tus cualidades para contratarte, ¿no? O para contratar a la persona. Entonces ahí esos 2 documentos son muy importantes a la hora de realizar una entrevista de selección de personal. Y aquí, ¿qué puntos debemos de ver en una revisión de currículum y solicitud? Nosotros, como recursos humanos, debemos juntar unos pocos cada vez, revisar más o menos los que son equiparables, y ya los vamos viendo. Elaborar lista de requerimientos y necesidades, fotocopias y listas completas conforme va uno revisando los currículos, y revisar la base de empleo y la educación de responsabilidades y títulos, y evaluar la ortografía y la exactitud de la comunicación escrita. O sea, si tiene faltas de ortografía del currículo, si las conexiones gramáticas no se están dando, si tiene falla, también debemos de evaluarlas en un currículo. Más si vamos a contratar a una persona de cierto nivel jerárquico, ¿no? Entonces son las situaciones que podemos ver. Muchas veces, chicos, hasta en la foto que se pone en la solicitud o en el currículum es muy importante, ¿no? Si es una foto formal o si es una foto informal. También eso da mucho que pensar en una entrevista. Tipo de preguntas que podemos hacer en una entrevista. Tenemos la cerrada, como lo comentamos la clase pasada. Es una pregunta que se cierra a una respuesta sí o no. ¿Sí? ¿Estás casada? Sí o no. ¿Sí? ¿Tienes, por decir, libertad de viajar? Sí o no. Abiertas, que favorecen a una conversación y se usan para explorar y recolectar. Generales, que es la mayoría de los solicitantes o posiciones. Por ejemplo, la edad, cuántos hijos tiene, si es de la región o no, enfocadas a las relaciones con el solicitante, específico y posición, provocadoras, aquí por ejemplo, cuando va a ser un puesto de mucho estrés y de mucho manejo que puedes provocar así como que un poquito de estrés, ahí se usan las preguntas provocadoras para ver si va a aguantar el estrés la persona y si tiene es apto para el desempeño, ¿no? Desempeño del pasado, estos son enfocadas a la conducta real del solicitante. Por ejemplo, en desempeño del pasado, ahí puedes ver, ¿y por qué te saliste del antiguo trabajo? No, pues es que me trataba muy mal el jefe. Entonces ya eso así como que, entonces no podemos contratarlo porque al rato va a ir a hablar mal de nosotros, ¿no? O por ejemplo, no, porque me cambié de ciudad o no sé, depende mucho de la respuesta que te dé el desempeño pasado, ¿no? Hipotéticas, en donde nosotros hacemos una situación asumida o a la vida y dependiendo qué respuesta nos da en esa
en esa pregunta hipotética, ¿no? Y de autoevaluación exploras la conciencia del solicitante y la objetividad y ahí puedes preguntar, por ejemplo, ¿tú qué cualidades tienes por las cuales te debo yo de contratar? Y ya te puede dar ella una autoevaluación de su persona, ya la vas a ver. Ahí. Tipos de entrevista, pues tenemos la libre, que el entrevistador marca un objeto sobre la información que necesita recabar y conduce un diálogo con libertad. La planificada, trazada a un plan rígido de preguntas y respuestas. La detención, es lo que digo cuando van a manejar mucha presión en un puesto y se da una atención. No que quiero que den entrevistas de tensión y que la otra persona esté muy nerviosa y que no pueda hablar, pues no, ¿no? Entonces eso es más que nada para saber qué tanto puede sostener la presión en un acto, ¿no? Imagínense las entrevistas para jefes de seguridad, para policías, para ese tipo de trabajo, ¿no? Múltiples. Una entrevista puede ser entrevistada simultáneamente a varios entrevistadores. De grupo, a varios candidatos se le reúne y se le plantea un tema para que lo desenvuelvan en grupo y el entrevistador vea sus reacciones. Aquí en este tipo de entrevistas en grupo te puedes dar cuenta qué tan buenos son para trabajar en grupos, quienes manejan el liderazgo, quienes se dejan liderar y ya pues el entrevistador pues sabe lo que busca, ¿no? La no dirigida, que el solicitante tiene la libertad para expresarse y determinar el curso de la entrevista. En estas no dirigidas es donde más puedes recabar información porque puedes ver un montón de la vida, de áreas de la vida del solicitante y puedes emitir un diagnóstico, ¿no? de la entrevista. Ya que tengamos la entrevista y que hayamos seleccionado pues al candidato más competente y eficiente que puede ser mejor para la empresa, sigue el proceso de contratación. El proceso de contratación es cuando ya hacemos de forma legal al empleado, ¿no? Esta es la formalización con apego a la ley. ¿A qué ley? Pues a la Ley Federal del Trabajo, las futuras relaciones de trabajo, los intereses, derechos, tanto como el trabajador como la empresa. En esta parte es donde se generaliza todo. Aquí, ¿qué puntos tenemos que tener? Bien importante, que debemos de respetar la Ley Federal del Trabajo. El trabajador tiene derecho mínimamente a eso y ya más todas las prestaciones superiores a la ley que otorgue cada empresa, ¿no? El contrato deberá estar firmado por el representante legal y el trabajador y testigos y inmediatamente en el momento nosotros que lo contratamos debe de afiliarse a la seguridad social. Si estamos en una empresa privada o descentralizada será el IMSS y si estamos en una empresa de gobierno será ISSSTE, ¿ok? Y es donde vamos a dar nosotros lo que es la seguridad social. Esos son así los dos primeros pasos de la legalización cuando contratamos a un personal. Tipos de contrato. Los tipos de contratos que nos permite la ley son tres. Es por tiempo indeterminado o indefinido, que es cuando decimos ya tenemos la base, ahí voy a estar trabajando 20 años, 30 años, 25 años. Es el contrato que todos queremos tener. Ese es un tiempo indeterminado. Por obra determinada, esto se da mucho, por ejemplo, en empresas como la construcción, ¿sí? Por ejemplo, en la empresa como construcción que van a trabajar este edificio, termina el edificio y termina el contrato por obra determinada. O por ejemplo, cuando en Santa Rosalía existía las calamareras que trabajaban por esa temporada, esa era por obra determinada. O por ejemplo, no sé cómo trabajarán las empresas de la costa, de las cooperativas que también trabajan por temporada, ¿no? Pero así, el ejemplo más básico es la construcción de un edificio. Gana una empresa la licitación, construye ese edificio y todo ese personal que anda con esa empresa va a trabajar por esa obra determinada, ¿no? Por tiempo determinado o fijo, estos son pues un contrato por 6 meses, 3 meses más o menos, que es lo que se da y es porque nomás lo necesito esa temporada. A lo mejor, no sé, la empresa cae en auditoría y necesito que me archiven, entonces voy a contratar por 3 meses a la persona, ¿no? Y es por la que lo ocupo y ese va a ser el tipo de contrato. O por ejemplo, mi empresa tiene temporada alta solamente en Navidad, entonces contrato por los meses de noviembre, diciembre y enero mi temporada alta de ventas, ¿no? Entonces esos son por contratos determinados. Hasta aquí estamos muy bien.
Contratos que no son permitidos por la ley y que a veces así los manifiestan las empresas, pero como nosotros ya vamos a saber de esto, no podemos decir que existe ese tipo de contrato, ¿no? Contratos a prueba. Este contrato es el que establece que el trabajador estará sujeto a aprobar su capacidad por un periodo de tiempo antes de la contratación que sea definida. Eso no es válido. Puedo hacer un contrato por tiempo determinado, pero no le puedo decir por ningún motivo que va a ser a prueba, porque se supone, jóvenes, que ya tuvieron un proceso de selección de personal y tú ya hiciste unas pruebas de desempeños y de conocimientos que lo estás contratando porque es lo mejor, pues no lo estás contratando para probar o para enseñar o para nada de eso, ¿no? Entonces, este contrato no es válido por la ley, no lo podemos manejar nunca jamás. Y espero que nunca oigan decir eso a ningún compañero que está contratado a prueba, ¿ok? Otro es el contrato de aprendizaje. Es el que se celebra para que el trabajador reciba enseñanza a cambio o una retribución simbólica al salario mínimo. Bueno, por ejemplo, estás estudiando contabilidad y te contrata un despacho y te dice, es más, mi seguro social te van a dar, y te dicen, es que vas a estar aprendiendo, te voy a enseñar con todo lo que vas a aprender y te pagan el salario mínimo, ¿no? Y sacas el trabajo y como eres un estudiante de contabilidad y quieres aprender, pues tú te sientes súper bien pagado porque estás aprendiendo a hacer una labor, ¿no? Y eso es nomás por decir un contador, no me reflejé, chicos, ¿eh? Es nomás así por decir eso. Bueno, este tipo de contrato no son permitidos. No existe un contrato de aprendizaje. Las empresas son para ir a trabajar, las escuelas son para ir a aprender o las academias son para ir a aprender. Entonces te tienen que contratar para trabajar. ¿Okay? Contrato de menores de 14 años de edad. Nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que protege a los menores de edad, no permite que nos contratemos a personas menores de edad menos de 14 años cumplidos. Se considera esa edad para el individuo que no ha desarrollado todavía lo suficientemente ni física ni mentalmente, además que estorba a que termine su educación básica, que hace algunos años era primaria y secundaria. Ahorita ya la educación básica ya pasó hasta bachillerato. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado cuando se van a contratar, por ejemplo, niños de 16 años, de 14 años y todo, tener un permiso de los padres, que la Secretaría del Trabajo te otorgue el permiso de contratar menores de edad. Es todo un proceso para que tú puedas contratar menores de edad. No más es así como que voy a contratar a un chico de 16, 17. Otro contrato que no es legal es el contrato verbal, ¿sí? Eh, no se puede dar por ningún motivo. ¿Qué puede pasar? Que contratemos verbalmente a un trabajador y en ese momento, chicos, se hace un contrato de tiempo indefinido porque no le hiciste firmar ningún contrato. Aquí nosotros debemos estar pensando en la empresa y a resguardar la integridad de la empresa. Porque en cuestiones laborales, como ustedes ya lo vieron en derecho laboral, nosotros como empresa tenemos que presentar evidencia de que todo está correcto, porque ante una demanda, por ejemplo, si llega alguien a demandar y dice, pues es que mi contrato era verbal y tengo un mes, pues no, en una demanda no vale un contrato verbal, prácticamente queda como un contrato de tiempo indefinido y si tú lo quieres despedir o algo, pues te va a costar la liquidación. Entonces no es nada recomendable hacer un contrato verbal. Bueno, esos son los tipos de contrato y aquí viene nuestra segunda actividad que quiero que ustedes elaboren un contrato, ya sea que presenten el contrato de trabajo que tienen ustedes con sus datos, le pueden cambiar los datos como ustedes quieran, pero sí quiero que presenten un contrato de trabajo. ¿Con qué debe tener un contrato de trabajo? Lugar y fecha del contrato, individualización de las partes que indican nacionalidad, fecha de nacimiento e ingreso del trabajador, determinación de la naturaleza del servicio y del lugar de la ciudad en la que vayan a prestarse, monto, forma y periodo de pago de remuneraciones acordadas. Aquí va sueldo, seguro social, si le van a dar despensas, bono de puntualidad. Todas las remuneraciones que vayan a obtener. Duración y distribución de la jornada de trabajo.
si van a tener una jornada matutina, vespertina, mixta, de rotación, que van a estar cambiando turno, todo, plazos del contrato y demás pactos que acuerden, ¿no? Las que son las cláusulas de trabajador y de patrón. Y de aquí, chicos, ya que estamos contratados, hay un proceso que se llama inducción, que muchas de las empresas se brincan este proceso y van y medio te presentan con el jefe y te sientan en una silla, en un escritorio, te ponen a medio a dar gotitas de trabajo, ¿no? Pero no te dan ese curso de inducción o el proceso de inducción. ¿Qué es el proceso de inducción? Por definición es la socialización laboral. Es un proceso mediante el cual el individuo alcanza a apreciar los valores, las competencias, los comportamientos esperables, los conocimientos sociales que son esenciales para asumir un determinado rol laboral. En el proceso de inducción es cuando llega el empleado, que es como un órgano ajeno a nuestro cuerpo, a la empresa, y se tiene que adaptar y convertirse en un órgano. Entonces aquí él es nuevo, entonces él tiene que conocer nuestra misión, visión, políticas, reglamentos, usos y costumbres, canales de comunicación, el jefe directo y de quién es jefe. Todo. Una reseña histórica de la empresa, pero debe conocer de todo lo que se trata la empresa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues un pequeño curso de manual de bienvenida. Por ejemplo, nosotros en el TEC que estamos certificados integralmente, pues ahí tenemos que darle un manual de bienvenida y platicarle que el tecnológico trabaja en un sistema integral, que tenemos una política integral, la cual tiene un objetivo de calidad, un objetivo de cuidado del medio ambiente y un objetivo de seguridad ocupacional, todo en uno. Si usamos uniformes, si no usamos uniformes, qué día se paga, en dónde pagan, hasta si celebramos cumpleaños, chicos, ¿no? Es mediante un curso. Fases de un programa de inducción que le debemos de dar al nuevo empleado, los objetivos, contenidos referidos a la organización, evaluación y seguimiento, ¿no?, del programa de inducción. El proceso de inducción busca ayudar a los nuevos empleados a la institución a conocerse y a auxiliarlos para que tengan un comienzo productivo y aceptado en la empresa. Establecer actitudes favorables a los nuevos empleados hacia la institución, sus políticas y su personal. Ayudar a los nuevos empleados a tener un sentimiento de pertenencia a la empresa y aceptación para generar entusiasmo y una alta moral del trabajo. Y etapas del proceso de inducción. Primero, la inducción a la empresa del personal, la inducción al área, por ejemplo, la empresa personal, todo lo general de la empresa. Luego, la inducción al área de dependencia, en donde se encuentra su puesto. Ahora sí que conozca todo su puesto, quién es el jefe del puesto, cuál es su oficina, su área de trabajo, sus herramientas de trabajo y sus funciones de trabajo y la socialización organizacional, ¿no? Ya que están, ¿sabes qué? Aparte del área de mantenimiento, está el área de producción, está el área de calidad, está el área de administración, está el área de marketing y ya la interrelación que va a tener con esas áreas. Todo eso debemos ver en la etapa de inducción. Actividades de un programa de inducción. Más o menos es una sugerencia que debe de tener el programa: historia de la empresa, plan de desarrollo de la empresa, que tanto pretende la empresa crecer en los próximos 10 años, objetivos, políticas y estrategias, horarios, días de pago, servicios o productos que oferta la comunidad, estructura organizacional, política de organizacional, políticas de personal. La política personal es si tiene que llevar uniforme, si tiene que llevar zapatillas, si tiene que llevar X peinado, por ejemplo, si está en un restaurante, pues si tiene que llevar la gorrita del restaurante, ¿no? La gorrita del cabello, toda la política del personal. Prestaciones. Ubicación de los servicios de consultorio médico en caso de que los tenga. Ubicación donde está recursos humanos, porque ahí puede atender. Reglamentación interna. Pequeño plano de las instalaciones.
información general que pueda presentar un interés de un empleado nuevo. Por ejemplo, rutas de evacuación, equipo de seguridad, por mencionar algunos aspectos que tenga la empresa, se le debe decir al trabajador el primer día, antes de que entre en operación. Es lo primero que debemos hacer, por eso se llama inducción. Posteriormente se realizarán las siguientes actividades, como es la evaluación, mediante un cuestionario elaborado, expreso, decir, ¿sabes qué? A ver si captó lo que tenemos que ver, ¿no? Una visita a las dependencias a fin de los nuevos empleados se familiaricen. Por eso pasamos a veces con el empleado, mira, él va a estar en caja y vamos presentándolo a las nuevas áreas. Presentación por parte de la organización especial a las dependencias. Por ejemplo, si esa persona va a tener relación con otras dependencias afuera de la empresa, también tenemos que presentarlo. Por ejemplo, si va a hacer trámites en el Seguro Social, tenemos que presentarlo, o al banco, o así, ¿no? Información que presentaba por el director a las áreas de jefe de departamento o sección. Llenado del listado de verificación, entrevista, todo eso tenemos que hacer después del curso de inducción para una retroalimentación, ¿no? del nuevo empleado. Ahí terminamos la tercera unidad y pasamos a una cuarta unidad que se llama seguridad e higiene. Vamos a empezar por lo básico que son las definiciones, ¿no? Seguridad, pues se define como previsión, protección de personal frente a riesgos propios de una actividad laboral determinada. Higiene, parte de medicina, que tiene por objeto la conservación de la salud y la atención de enfermedades. Seguridad e higiene, pues son los procedimientos, técnicas y elementos que se aplican en los centros de trabajo para el reconocimiento y evaluación de control de agentes nocivos que intervienen en un proceso y actividades de trabajo. Dentro de los antecedentes legales de la seguridad e higiene, pues podemos ver desde que estaban en cuevas los cavernícolas, ¿no? Pero ahorita pues vamos a ir a lo inmediato, ¿no? Sé que en el siglo XIX la seguridad e higiene en el trabajo alcanza ya una formalidad cuando se crea una organización que se llama OTI, que es Oficina Internacional del Trabajo. En 1883 se realizan las primeras inspecciones y en 1917 la OTI o la Oficina Internacional de Trabajo crea un servicio de seguridad y prevención de accidentes. En 1943, Ulrich Ilibok escribió su libro sobre enfermedades relacionadas con el ambiente de trabajo y cómo prevenirlos, e hizo renacer del interés de esta área. Con el inicio de la revolución industrial, ahí empieza todo el rollo ya más formal, los procesos y ambientes de trabajo fueron transformados radicalmente, porque aquí ya empieza a introducir lo que es la maquinaria, y el objetivo pues es la velocidad y producción en masas y todo eso, y a medida de entra maquinaria, producción en masa, más ganancia, pero también más enfermedades y más accidentes de trabajo. Charles Tracker escribió un libro sobre riesgos en diversas industrias, pero en ese libro hay una parte que se destaca, ¿no? Que sobresale, que él declara que cada patrón es responsable de la salud y de seguridad de sus trabajadores. Igual al principio del siglo XIX en Inglaterra, el gobierno comenzó a preocuparse por las condiciones laborales, estos a raíz de un incendio en Londonderry, en Irlanda, donde se pierden 600 vidas, y ahí es cuando cuando el Parlamento nombra, digamos, la primera comisión que investiga cuál es la seguridad y higiene de los centros de trabajo, ¿no? Ese incendio y esas 600 muertes, esas 600 vidas que desaparecen, sirven para hacer ese análisis, a ver cómo están trabajando los obreros y qué va a suceder, ¿no? Y pues los resultados que se encontraron, pues hacen que se promulga la ley sobre las fábricas, y era la primera vez que un gobierno mostraba un real interés acerca de la salud y seguridad de los trabajadores. Esto fue por allá por Inglaterra, más o menos Irlanda. En 1970, ya vamos llegando más a la época de nosotros, se publica en Estados Unidos la Ley de Seguridad e Higiene Ocupacional,
cuyo objetivo es asegurar en lo máximo posible que todo hombre y toda mujer trabaje en lugares seguros, saludables, de lo cual permitirá preservar sus cuerpos. Y pues en México nuestros antecedentes legales, primeramente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna en 1857, estableció los preceptos para proteger a los trabajadores. En 1904 nace lo que es la Ley Villada, Protección del Trabajador, y la Ley de Reyes, que establecen normas en cuanto a tiempo, modo y lugar para desarrollar el trabajo. En 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece buenas condiciones de trabajo, las indemnizaciones y sanciones en caso de ser necesario. Y en 1931, pues, la Ley Federal del Trabajo. En 1933 tenemos reformas del Seguro Social. En el 78 tenemos el Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo. En 1986 reforman la Ley del Seguro Social. En 1995 tenemos instructivos del Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo. También tenemos las conocidas en 1993 las normas oficiales mexicanas aplicables a la seguridad e higiene industrial. Estas son de carácter obligatorio. Todo esto es de carácter obligatorio. Se tiene que cumplir ya a fuerza. En 1997 tenemos el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Y en el mismo 97 tenemos la última reforma que tenemos de la Ley del Seguro Social. Entonces, en pocas palabras, así está lo que nos rige en seguridad e higiene. Primero, tenemos que respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí emana la Ley Federal de Trabajo, la ley del IMSS o el ISSSTE, dependiendo del tipo de empresa donde estamos, la ley de seguridad, la ley de salud y reglamentos de normas generales de seguridad e higiene de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. En realidad, en lo que se enfoca la Secretaría de Trabajo se alinea completamente a la Ley Federal de Trabajo, chicos. Y pues el artículo constitucional, pues tenemos el artículo 123, que es la política de nuestra Constitución, que dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto que promoverá la creación de empleos y organización social para el trabajo conforme a la ley. También, no recuerdo bien si es el artículo 4 que habla de que todo mexicano tiene derecho a la salud. Entonces, aquí hay dos artículos de la Constitución para lo que es la seguridad e higiene, pero en el aspecto laboral, artículo 123, ¿no? Y pasamos al maravilloso Seguro Social. Acá que tenemos ahí compañeras que trabajan en el Seguro Social, que saben un poquito más que yo. Tenemos obligaciones, seguridad social, pues una obligación patronal. El patrón está obligado a dar la seguridad social ante el IMSS. Pues la misión del Seguro Social es otorgar a los trabajadores mexicanos y a sus familias la protección suficiente y oportuna ante contingencias tales como la enfermedad, la invalidez, la vejez o la muerte, ¿no? El principal instrumento de la seguridad social, pues es la protección, se extiende no solo a la salud, también a los medios de subsistencia cuando la enfermedad impide que el trabajador continúe ejerciendo su actividad productiva, que aquí entra la parte de pensiones, chicos. O sea, si una persona queda inválida y ya no puede trabajar, pues en donde entra el Seguro Social y le da esa protección al trabajador, ¿no? Dentro de los regímenes que tiene el Seguro Social existen dos, ¿no? Que es el voluntario y el régimen obligatorio. Para efectos de la clase como capital humano 1, el régimen de interés es el régimen obligatorio, ¿no? Que esta cuenta con 5 ramas del Seguro Social, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la rama de riesgo de trabajo, que es la de ahorita de seguridad e higiene. Las otras ramas, ustedes van a tener una materia que se llama seguridad social, sueldos y salarios, algo así. Y ahí van a ver ustedes todo lo referente detalladamente al seguro social. El Instituto Mexicano de Seguro Social, pues lo manda lo que es el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su misión es ser un instrumento básico de seguridad social establecido como servicio público de carácter nacional para todos los trabajadores y sus familias. El capítulo tercero, que es el que habla del riesgo de
de trabajo, pues está las generalidades en el artículo 41 al 55, las prestaciones en especies del 56 al 57, la sección tercera, que son las prestaciones en dinero, que dan del 58 al 67, el incremento de periodo de pensiones del 68 al 69, el régimen financiero del 70 al 79 y la previsión de riesgos y trabajo del 80 al 83. Todo este capítulo, chicos, hay que estudiarlo y ver. En grandes rasgos, pues todo aquel que está afiliado como trabajador, pues tiene derecho a lo que es el riesgo de trabajo. Entonces, si tú eres un trabajador que está cotizando en el Seguro Social, tú eres, te cubre la rama de riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo no cubre, por ejemplo, a la esposa del familiar o al hijo del familiar o al papá o al familiar del trabajador, pues, ni a los familiares directos que vienen siendo los beneficiados esposa, hijos y padres. La rama de riesgo de trabajo no es para ellos, es para el trabajador, ¿no? La segunda son las prestaciones en especies. ¿Cuáles son las prestaciones en especies? Pues no es otra cosa más que lo que es la consulta médica, los medicamentos, hospitalización, caso de prótesis, los prótesis. Esas son las prestaciones en especie. Y las prestaciones en dinero son las incapacidades que en lo que es la rama de riesgo de trabajo se pagan al 100% de tu salario diario integrado. En cuestión de pensiones, también si es por riesgo de trabajo, pues se pagan al 100% de tu régimen, ¿no? En riesgo de trabajo son accidentes y enfermedades que están expuestos los trabajadores en ejercicios o con motivo del trabajo. Existen pues dos, ¿no? Lo que es el accidentes laborales. En los accidentes laborales estamos que son, por ejemplo, está trabajando alguien en mantenimiento, se machuca dentro del trabajo y eso es un accidente laboral. O se cae de la escalera dentro del trabajo y eso es un accidente laboral de riesgo de trabajo. Otro accidente de trabajo tenemos el de trayecto, ya sea de tu casa hacia tu trabajo en el horario correspondiente de tu horario de trabajo o de regreso de tu trabajo hacia tu casa. Y en cuanto a las enfermedades de trabajo, tenemos ahí, por ejemplo, las personas que trabajan en plantas de mucho ruido, que pierden el oído, eso es una enfermedad de trabajo. O por decir, si trabajan mucho soldando y pierden la vista, eso es una enfermedad de trabajo. O se da mucho cuando las secretarias escriben mucho que daba artritis en las manos, esa es una enfermedad de trabajo. Por ejemplo, nosotros los maestros, los nodos en las gargantas, eso es una enfermedad de trabajo para nosotros, ¿no? Entonces, dentro de la ley del Seguro Social, vemos el artículo 51, que es donde estamos obligados a dar aviso inmediato acerca de una enfermedad. Si descubrimos una enfermedad de trabajo, del 56 al 57, las prestaciones en especie que les comentaba que tenía derecho el trabajador con enfermedad de trabajo como hospitalización, prótesis, rehabilitación. Y de las 58 a 67, que son los capitales constitutivos que integran las prestaciones que otorga el IMSS y que deben de ser cubiertos por la empresa. Normalmente siempre cuando existen accidentes de trabajo o enfermedades de trabajo, la empresa está obligada a declararlo en la declaración anual de riesgo de trabajo y te sube tu prima de riesgo de trabajo y pues ahí pagas más cuotas y más capitales y más todo, ¿no? El otro tema es las comisiones mixtas de seguridad e higiene. La Ley Federal de Trabajo obliga a establecer las comisiones mixtas. En el artículo 509 y 510, pues es una obligación del patrón crear unas comisiones de seguridad e higiene. Y en el artículo 47 al 51 son obligaciones del empleado. Por ejemplo, no pueden negarse a cumplir las normas de seguridad y esto puede ser causa de rescisión de contrato. Entonces, si tenemos un empleado en la mina o en la salinera o donde sea que no está usando el casco de seguridad, eso es causa de rescisión de contrato porque no está cumpliendo con el artículo 47-51 de la Ley Federal del Trabajo. Y la otra del 134 y 135, la obligación del trabajador de observar las normas de trabajo, ¿no?
por mencionar algunas. La Ley Federal del Trabajo tiene el título segundo de las condiciones de seguridad, el título tercero de las condiciones de higiene y el título cuarto de las organizaciones de seguridad e higiene del trabajo. Esos son tres capítulos de la ley que hablan acerca de la seguridad. En sí, más o menos, ¿qué es lo que, en resumido, qué te menciona? ¿No? Toda esta parte de la Ley Federal del Trabajo es lo que le da a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que te puede llegar a auditar y te puede llegar a verificar y te puede llegar a clausurar si acaso tú no estás dando las condiciones de trabajo o los acuerdos que tome la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene. Si no los cumples, te pueden parar una producción o te pueden parar algo, ¿no? El capítulo segundo, pues dice las obligaciones del patrón. Dice, resumido, cumplir con las disposiciones de este reglamento, identificar las causas de accidentes y de enfermedades y prevenirlas, señalar señales de seguridad, elaborar programa de seguridad e higiene y capacitar y adiestrar. Esa es una obligación del patrón. Por eso tiene que ver esas líneas amarillas en los pisos para prevención, o las líneas rojas o los letreros de precaución. Todo es en base a este capítulo de la Ley Federal del Trabajo que te audita lo que es la Secretaría de Prevención de Trabajos. El capítulo tercero son las obligaciones de los trabajadores, que es respetar el reglamento, así como las indicaciones de los patrones, avisar al patrón o a la comisión de la Secretaría de la Seguridad e Higiene de accidentes o condiciones inseguras que ve para prevenirlas, utilizar el equipo de protección apropiado, por eso los zapatos con casquillo, los zapatos de seguridad, las fajas si levantan pesas, los cascos, los lentes o los taponcitos de los oídos si trabajan en un lugar con mucho ruido, y participar en las capacitaciones, ¿no? De manera activa y consciente, ¿no? En esta situación. Y bueno, chicos, por aquí en el Edmodo les voy a dejar una línea que también la tienen aquí. Es de un video acerca de lo que es la ISO 45000. Antes le llamaban OSAS OSHAS 18000, que es una norma de seguridad y salud ocupacional. Ahora se llama 45001. Entonces te invito a verla y participemos en un grupo de trabajo que vamos a hacer en una aplicación que se llama Teams de Office 365. Y pues muchas gracias, chicos. Un placer estar con ustedes.